Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 3. El sol del atardecer se filtraba a través de las ventanas enrejadas del antiguo palacio, proyectando un tono cálido y dorado sobre la cámara. Había frutas apiladas en cuencos, higos, granadas y uvas que brillaban como joyas, mientras Oberyn se reclinaba en su silla, estirando sus largas piernas en una postura tan relajada como su mirada. Arrancó una uva y se la metió en la boca. Sus ojos brillaban con una picardía apenas disimulada mientras observaba a su hermano. Frente a él, Doran estaba erguido, con los dedos cruzados y la mirada distante y cautelosa. Entonces, hermano, comenzó Oberyn con un tono casi juguetón, ¿qué opinas de mi regalo? Doran suspiró, frotándose la sien con una mano. Quizás sea mejor darse un baño antes de hablar de esto. Has estado cabalgando por la arena, y seguro que incluso tú necesitas descansar. Oberyn rió. ¿Descansar? He esperado demasiado para sacar esto a colación. Además, ya le he mandado avisar a Arianne. Llegará en cualquier momento. Se recostó, y su sonrisa se desvaneció apenas. No puedo contenerme. Dorne ya ha dormido bastante, quizás sea el momento. La expresión de Doran se tensó. No parecía gustarle lo que implicaban esas palabras. Esto llevará a Dorne a una guerra abierta, Oberyn, dijo. ¿Estás preparado para eso? ¿De verdad lo quieres? ¿Que dornienses inocentes mueran por una guerra sin sentido? La mirada de Oberyn se agudizó y se inclinó hacia adelante, presionando la mesa con los dedos. Hermano, no sería una guerra sin sentido. ¿De verdad no quieres venganza? ¿Contra esos Lannister enfermos? Un bastardo Lannister ocupa el trono ahora mismo. Es el mejor momento para buscar venganza. El hombre que traje a Lanza del Sol no solo tiene sangre de dragón en el nombre, tiene un dragón de verdad. Doran arqueó una ceja, con una expresión de puro escepticismo en sus rasgos. El último dragón que vivió era del tamaño de un gatito cuando murió. No desconfío de ti si dices que tiene un dragón, pero si lo tiene, y no lo he visto cuando lo conoció, debe de estar escondido entre sus ropas. Del tamaño de un gatito, este también. Una criatura tan pequeña no es el arma que necesitamos, Oberyn. Oberyn guardó silencio, y Doran continuó, con voz suave pero firme. Recuerdo a Raegar. Recuerdo su causa y la ruina que trajo. Apretó la mandíbula. Sus palabras cargaban con el peso de viejos rencores. Pero Viserys, por lo que he oído, no es Raegar Targaryen. Es un hombre destrozado, un chico que vendió a su hermana a unos salvajes y huyó al perder el control. ¿Qué clase de rey abandona su sangre por una corona? En Dorne no vendemos niñas, ¿verdad, hermanito? El rostro de Oberyn se endureció, una extraña dureza se asentó en sus ojos. Pensé lo mismo, hermano. Pero te equivocas. Este Viserys ya no es un cobarde. Quizás los rumores lo pintaron débil deliberadamente, o quizás simplemente ha cambiado. Pero dista mucho de ser el hombre de esos rumores. Lo he visto luchar, y a mí, Oberyn Martell, me impresionó su forma de sostener la lanza, sostuvo la mirada de Doran sin pestañear. Lleva el fuego de nuestros antiguos aliados, su sangre y su fuego, y si le das una oportunidad, haré que te lo demuestre. Su dragón también. Doran negó con la cabeza, con una leve sonrisa apenas dibujada en la comisura de sus labios, como si le siguiera la corriente a Oberyn a pesar de su buen juicio. Siempre lo había hecho. Oberyn sabía que su hermano mayor lo adoraba. Por eso le seguía la corriente a sus posibles malas decisiones muchas veces. Y si se lo permitía esta vez también, Doran no se arrepentiría. Por ti, me encargaré de esto, Oberyn. Pero su presencia aquí debe mantenerse en secreto. No quiero provocar problemas en Desembarco del Rey. Hizo una pausa y su voz se convirtió en un murmullo. Si merece la pena el problema que crees que merece, pronto lo veremos. Oberyn asintió. Su hermano era un hombre cauteloso, pero, contrariamente a lo que algunos creían, no era un cobarde sin carácter. Oberyn lo amaba por eso. En ese momento, pasos firmes y rápidos resonaron por el pasillo. Ambos hombres miraron hacia la puerta cuando entró la princesa Arianne, una dama deslumbrante, cuya presencia era una explosión de color y confianza que iluminaba la estancia. Vestía sedas verde oscuro que no cubrían su blusa blanca, adornada con joyas de oro, y su piel bronceada por el sol dorniense. La mirada de la muchacha de cabello oscuro era tan aguda y conocedora como la de su tío. «Tío», gritó, esbozando una amplia sonrisa al cruzar la habitación. Abrazó a Oberyn con un rápido abrazo, con una risa ligera y genuina. ¿Vuelves de otra aventura? Oberyn rió entre dientes, devolviéndole el abrazo y dándole una cariñosa palmadita en el hombro.
Más o menos, dijo con voz más suave. ¿Y cómo está mi brillante sobrina? Ariane se apartó, esbozando una sonrisa traviesa. Aburrida, sobre todo. Ya sabes cómo es aquí en Lanza del Sol. Interminables cortesanos y partidas de quibase, ninguna aventura digna de mención. ¿Cuándo me llevarás de aventura otra vez? Lanzó una mirada burlona a Doran. Oberyn se rió, pero el rostro de Doran se volvió sombrío mientras los observaba, sus ojos volvieron a mirar a Oberyn con una pregunta tácita. Al percibir el cambio, Ariane los miró a ambos, y su sonrisa se desvaneció levemente. Bien, ¿de qué se trata? Preguntó, entrecerrando los ojos. ¿A qué viene esta llamada repentina? Doran permaneció en silencio, con los dedos entrelazados mientras se inclinaba hacia adelante, observándola con la mirada cuidadosa y calculadora que reservaba para los momentos importantes. Pero fue Oberyn quien habló. La voz del hombre se tornó seria, con la mirada fija en su rostro. Ariane, mi querida sobrina, empezó lentamente, con palabras pausadas, ¿recuerdas el compromiso que tuviste de pequeña? El que se rompió. Ariane frunció el ceño, la confusión se reflejó en su rostro mientras rebuscaba en su memoria. Miró a Oberyn y luego a su padre. Un destello de reconocimiento se reflejó en su mirada, y su expresión se endureció al comprenderlo todo. Los ojos de Ariane temblaron. Ariane Martell estaba enojada. Los cielos libres y las arenas abrasadoras de Dorne, la calidez de Lanza del Sol, donde gobernó como mujer libre, eran su herencia. Y, sin embargo, allí estaba, sintiendo esas libertades apretadas mientras sus guardianes jugaban con la idea de casarse con un Targaryen. ¿Por qué carajos están haciendo esto? Su ex prometido era un hombre que quizá ni siquiera viviera lo suficiente para llevar una corona, un cobarde con una reputación tan descuidada como las ruinas de su familia. La idea de estar atada a un hombre que estaba segura de que perecería en esta guerra de los 5 reyes la desesperaba. Pero su tío, el siempre imprudente víbora roja de Dorne, quería que lo considerara. Creía que Viserys merecía una segunda oportunidad. Quizás no sea el mismo que dicen los rumores. Al menos conócelo tú misma y lo verás. Le había dicho su tío antes de que ella abandonara la sala de reuniones. Pero por mucho que Ariane quisiera a su tío, sabía que no debía confiar en los caprichos de Oberyn cuando se trataba de la vida de los demás. Pero suspiró, negando con la cabeza. Mentiría si dijera que no siento un poco de avaricia. De hecho, la ambición la invadía. Podía sentir el atractivo de lo que un matrimonio así podría traer. Reina. No solo la princesa gobernante de Dorne que estaba destinada a ser, sino la reina de los 7 reinos. Era embriagador imaginar un trono más allá de Lanza del Sol, sentir el peso del trono de hierro bajo ella, su voz gobernando más allá de las arenas. La seducción del poder y la contundencia de la petición de su tío la tenían atrapada. Por eso aún no había gritado ni arremetido. Lo conocería primero y lo vería con sus propios ojos. A este supuesto rey mendigo. Y así, ahora, seguía a Ser Andreidalt por los oscuros pasillos del Palacio Viejo, mientras el sol poniente proyectaba una luz dorada fundida a través de las estrechas ventanas. Sus pasos se sentían más pesados, el momento se acercaba mientras se preparaba. Al menos espero que no sea feo, aunque sea un cobarde. Pronto, se detuvieron frente a una puerta y Ser Andrei llamó, mirando hacia otro lado con el respeto que sabía que ella prefería. Una voz gritó desde adentro, baja y pausada. «Entra». Suspiró y abrió la puerta, recorriendo con la mirada la habitación en penumbra. Parpadeó y se le cortó la respiración al ver la figura sin camisa junto a la ventana. La espalda del hombre de cabello plateado era ancha y musculosa, ligeramente mojada por el baño que debía de haberse dado, reflejando la luz menguante del sol poniente. No se giró de inmediato. Se quedó allí, de cara al sol, con su perfil en la sombra. Cuando por fin se giró, su mirada recorrió las líneas de su mandíbula cincelada, fuerte y angulosa, afilada contra la suave luz. La furia que latía en su pecho se atenuó. Solo un poco. La princesa Ariane esbozó una leve sonrisa. Ser Andrei, murmuró, con un gesto de desdén hacia el caballero, puede irse. Su mirada permaneció fija en Viserys mientras entraba y cerraba la puerta silenciosamente tras ella. En cuestión de segundos, su ira dio paso a un destello de curiosidad. Dorne era un lugar hermoso. A diferencia de Volantis, que apestaba a superpoblación, cadenas de hierro y avaricia humana, Dorne estaba viva. Una belleza libre y pura que no ocultaba sus límites. El atardecer derramaba sus últimos rayos por mi ventana, tiñendo el cielo de un resplandor ámbar. Pero eso ya no me importaba. La verdadera vista se alzaba ante mí. Princesa Ariane Martell.
Princesa Ariane, la saludé, con una leve sonrisa en los labios al verla acercarse con esa gracia peligrosa que las mujeres dornienses habían perfeccionado. Tomé su mano e incliné la cabeza para rozar sus nudillos con los labios. Príncipe Viserys. Su voz era rica, cargada de interés y diversión. Al retirar la mano, sus ojos plateados se encontraron con los míos. Su sonrisa persistió, y entendí por qué los hombres se enamoraban de ella. Era hermosa y de carácter irascible, un placer y un peligro a partes iguales. Luego intercambiamos cumplidos, una formalidad en la que ninguno de los dos creía realmente, pero que cumplíamos por costumbre. Me preguntó qué me parecía Dorne, recorriéndome con la mirada como si buscara la verdad que se escondía tras mis palabras. Respiré hondo y le sonreí al empezar. Dorne, dije, mirando hacia la ventana abierta donde los últimos destellos del atardecer tenían el cielo de tonos naranjas y dorados, es un lugar de una belleza innegable, imposible de describir con palabras. Tiene un toque, una crudeza que se siente indómita pero elegante. Le sostuve la mirada. La arena es implacable, esculpiendo esta tierra de maneras que la hacen implacable para los forasteros, pero hay belleza en ello. Las dunas, los pueblos oasis, la libertad que se respira en el aire, cada rincón parece esconder algo salvaje y encantador. Ariane arqueó una ceja, con una leve sonrisa dibujada en sus labios, entre divertida e intrigada. Una observación poética, príncipe Viserys. No me lo esperaba, dijo con un dejo de broma en la voz. Pero Dorne no es solo tierra. Hay mucho más que dunas y atardeceres. Me incliné ligeramente, dejándola fija en mi mirada con una intención inconfundible. Lo sé, respondí en voz baja. De hecho, lo más hermoso de Dorne no es la tierra ni sus paisajes. Bajé la mirada, recorriéndola como si recorriera las curvas de las propias dunas, y luego la alcé para encontrarla a los ojos. Es una belleza que camina entre la arena, afilada como el sol y suave como la brisa del atardecer. De esas que podrían hacer que un hombre se olvide de sí mismo si no tiene cuidado. ¿Alguien te ha dicho lo hermosos que son tus ojos? Ella rió suavemente, aunque su mirada tenía un destello de interés. Su orgullo estaba claramente picado. «¡Qué palabras tan dulces, príncipe!», murmuró. «Debo admitir que eres diferente a lo que había oído». Sonreí, captando un leve atisbo de sorpresa en su expresión. Me sentí mal por lo que pronto le diría. «¿Es tan sorprendente, princesa?». Sus labios se curvaron, su expresión se tornó tímida y atrevida a la vez. Dorne es hermosa, sí, pero, dejó que sus palabras flotaran, su mirada se desvió hacia mi pecho desnudo antes de volver a mirarme a los ojos, con un destello de diversión en su mirada. Supongo que hace un poco más de calor aquí que en otros lugares, ¿no? Lo siento, me reí entre dientes, disculpándome mientras me pasaba una mano por el pelo. Me acababa de duchar y no esperaba compañía. Me pongo una camisa si lo prefieres. Oh, no. Me miró el pecho y luego se encogió de hombros, con los labios curvados. Creo que estás bien así. Noté que arqueaba ligeramente la ceja, un reto tácito. Estaba tanteando el terreno, evaluándome, pero yo ya había decidido que no estaba allí para conquistarla. Su atención era halagadora, pero yo no tenía intención de rebajarme fingiendo adorar la libertad con la que ella se vestía. Pero lo más importante, empezó, ¿cómo supiste que yo era Ariane? Podría haber sido cualquier mujer que cruzara esa puerta. Me reí entre dientes, negando con la cabeza. He oído historias sobre ti, princesa. Historias de tus gustos tan reveladores. Dejé que mi sonrisa se desvaneciera, mi mirada se endureció al añadir. Solo una persona en este palacio se viste de prostituta acompañada de un caballero. Resulta que tenía razón. Su sonrisa vaciló, la sorpresa se reflejó en su rostro. Vi un ligero atisbo de ira antes de que se recompusiera, recuperándose con una sonrisa contenida. He oído que pasaste mucho tiempo en esos. Me imagino que los chistes allí son diferentes, ¿no? Me reí, retrocediendo un paso hacia la mesa llena de frutas. Tomé una manzana y le di un mordisco, saboreando su mirada mientras le daba la espalda. Sentía su mirada fija en mí, y era evidente que no se esperaba esto. No estaba acostumbrada a que la trataran con menos que reverencia. Ese caballero que trajiste contigo, Ser Andrei, ¿no? Dije, mirándola por encima del hombro con una sonrisa burlona. Te miraba como si quisiera follarte en ese mismo instante. Quizá ya lo haya hecho. No me sorprenderá, dado tu buen gusto para vestir y los rumores. Por desgracia, me gustan las mujeres, bueno, un poco menos públicas. El silencio fue tajante, y pude sentir cómo su humor cambiaba, su interés se convertía en algo más frío. Era una lástima, la verdad.
Si tan solo hubiera entrado con el desdén con el que se fue, eso habría sido más sencillo. Su interés solo lo entristeció aún más. El enamoramiento se desvaneció de sus ojos, reemplazado por algo amargo y decepcionado. Los rumores no captaron lo repugnante que es tu personalidad. Entrecerró los ojos, y una mirada de desprecio endureció su mirada. Parecía enfadada. Ya que pareces preocuparte tanto por cubrirte, creo que ya puedes ponerte una camisa. ¿O acaso crees que el torso desnudo de los hombres es diferente al de las mujeres? Siempre he odiado la diferencia con la que se juzga a hombres y mujeres. Parece que no eres diferente del resto, príncipe Viserys. Me reí entre dientes, mordiendo la manzana, saboreando su dulzura antes de devolverla a la mesa. Los hombres y las mujeres tienen su lugar, su rol. No se trata de menospreciarte. Simplemente no somos iguales. Me encogí de hombros, con un tono despectivo, ya harto del tema. No me importaba darle explicaciones. Era su problema si no le gustaba. Sus ojos permanecieron fijos en mí, con la ira latente bajo su mirada. Bueno, dijo con un breve asentimiento, girando bruscamente sobre sus talones y dirigiéndose a la puerta sin decir nada más. No se molestó en ocultar su furia. El insulto latía en sus pasos mientras salía de la habitación, dejando el aire impregnado de su resentimiento. La vi irse, dejando que la falsa sonrisa de arrogancia cerrara la puerta tras ella. Mordisqueé mi manzana. Es una pena, de verdad. Ella había sido la manera más fácil de atraer a Dorne a mi lado, la ruta más rápida para obtener el apoyo del príncipe Doran y del ejército dorniense. Sabía cómo se veía esto. Rechazar una solución simple, un compromiso que podría dármelo todo. Pero tenía mis propios ideales. Para un matrimonio, no me conformaría con una mujer que se pavoneaba de esa manera. No, el buen vestir era una cosa, el carácter otra. Ella era una puta. No me iba a comprometer con una puta, por mucho que me llamaran hipócrita. Ahora, tendría que encontrar una forma diferente de ganar el apoyo de Dorne. La cabeza de Arianne Martell ardía de rabia. ¿Cómo se atreve a insultarla así? La audacia de aquel hombre, allí de pie, con su tono desdeñoso y esos ojos penetrantes, relajados y arrogantes. Apretó los puños mientras recorría los pasillos, sin apenas notar a los guardias y asistentes que se apartaron rápidamente para evitar su ira. Al llegar a la sala de reuniones, empujó las puertas con demasiada fuerza, algo fuera de lo común. Dentro, su padre y su tío seguían hablando, pero su tío Oberyn, recién bañado, con el cabello aún húmedo, se recostaba con aire desenfadado. Doran tenía el mismo aspecto de siempre, tranquilo y contemplativo. Cuando ella entró furiosa, la mirada de su padre se agudizó con curiosidad y Oberyn sonrió. «Oh, ya has vuelto», empezó su tío, pero ella lo interrumpió, mirando fijamente a su padre. «Padre», dijo con voz tensa, «me siento deshonrada por este encuentro con mi exprometido, Viserys Targaryen. Es como cualquier otro hombre arrogante de fuera de Dorne, y me niego a considerar ningún matrimonio con él. No voy a casarme con alguien que menosprecie a las mujeres, alguien que...» Su voz se quebró de frustración. «Me llamó puta en todo menos en el nombre». Doran parpadeó, desconcertado por su vehemencia. Volvió la mirada hacia Oberyn, quien se aclaró la garganta, apartando la mirada de ella mientras contenía un encogimiento de hombros. «Quizás debería haberte preparado», murmuró Oberyn, pasándose una mano por el pelo. El príncipe no es precisamente sutil con sus palabras. Los hombres de linajes poderosos suelen ser arrogantes. Además, también hay que comprender la cultura de la que proviene. Para ellos, los hombres y mujeres dornienses no son, bueno, santos. Doran negó con la cabeza con un suspiro. «Arianne, no tienes que casarte con alguien que no te gusta». Su voz era tranquila, incluso amable. «No tengo intención de vender a mi hija por un matrimonio político, y mucho menos por uno que no nos traiga ningún beneficio». Arianne sintió que su ira volvía a estallar, pero no así a su padre. Las palabras mesuradas de su padre y su firme negativa a sacrificarla por una simple estrategia la tranquilizaban. Se sentía más que aliviada al saber que no la obligarían a casarse con ese bastardo. Sin embargo, no podía librarse de la humillación de ese encuentro, del desdén con el que Viserys la había tratado como si fuera algo despreciable e indigno. «No», dijo ella, con voz más firme al enderezarse. «No es suficiente». Doran negó con la cabeza. «No podemos castigarlo por hablar tanto. Sigue siendo un Targaryen y tu prometido, aunque eso ya sea cosa del pasado». «No quiero que lo castigues», dijo ella, recuperando el aliento. «Exijo una prueba de combate de honor contra él». Su padre la miró fijamente mientras Oberyn se ensombrecía, levantando la mano para pellizcarse el puente de la nariz y emitiendo un gemido.
A ella no le importó sonar frustrada. Ese cabrón también insultó a Ser Andrei Dalt, ¿no? Mañana, Ser Andrei Dalt se limpiará la cara en el suelo. El aire en el palacio viejo vibraba de anticipación, los vítores crecían y se desvanecían como olas que se estrellaban contra la piedra antigua. La luz del sol se filtraba oblicuamente a través de las estrechas ventanas en lo alto, proyectando líneas doradas sobre la reunión. En el centro del patio, un círculo de guardias del castillo vigilaba, con la mirada atenta y fija en el terreno abierto que serviría de arena. En la plataforma elevada, el príncipe Doran Martell permanecía sentado, con expresión serena, mientras su mirada recorría a la multitud de dormienses. A su lado, Oberyn se relajaba, con la mirada fija en sus hijas, las serpientes de arena, dispersas entre la multitud. Al cruzarse con su mirada, asintieron con una sonrisa, con la misma pasión que su padre. Cerca de ellos, Ellaria observaba con silenciosa diversión, con la mirada cálida mientras se impregnaba de la energía vivaz y cargada de la multitud. Esto va a ser interesante, dijo. Estoy de acuerdo, quiso decir Kinvara. Se dirigió a la plataforma con esa sonrisa tan peculiar, con la emoción reflejada en su mirada. Inclinó la cabeza hacia los dos príncipes, quienes asintieron y se sentaron a su lado. «¡Qué comienzo de día tan animado!», murmuró, recorriendo la arena con la mirada con un destello de curiosidad. «¿Pero estás seguro, príncipe Oberyn? Ya has visto lo que puede hacer». «Ah, bueno», rió Oberyn entre dientes, aunque Doran frunció el ceño con un atisbo de curiosidad. «Le pedí al príncipe Viserys que fuera indulgente. Espero que me escuche». Doran estaba a punto de preguntar qué sucedía, cuando la atención de la multitud cambió al entrar la princesa Arianne. Murmullos la siguieron como ondas, voces bajas y llenas de admiración. La vitorearon, y ella los saludó. Se movió entre la asamblea con la gracia y soltura de quien nació para ser el centro de atención, su cabello oscuro reflejaba la luz del sol, su mirada firme y segura al cruzarse con sus ojos. «Padre. Tío». Saludó a los príncipes con una leve reverencia, mientras la energía de la multitud parecía congregarse a su alrededor, aumentando al tomar asiento junto a su padre. La mirada de Kinvara se posó en Arianne, y su sonrisa se profundizó ligeramente al inclinar la cabeza. La respuesta de Arianne fue cortés, su asentimiento contenido, aunque una leve tensión se dibujaba en sus labios. Su disgusto por la sacerdotisa era sutil, pero no inadvertido. No le gustaba la religión del dios de la luz, como seguidora de la fe de los 7. «Ahora que la princesa está aquí, comiencen», dijo el príncipe Doran, dándose un golpecito en la barbilla. Entonces, un hombre con túnica roja oscura y una faja brillante sobre el pecho se adelantó. El anunciador. Levantó las manos y la multitud guardó silencio, la expectación se apoderó de ellos como una exhalación. «Hoy», proclamó, y su voz resonó por todo el patio, «nos reunimos en honor de nuestra querida princesa Arianne Martell, cuyo honor será defendido en este sagrado duelo de honor». Hizo una pausa, dejando que los vítores de la multitud se intensificaran una vez más, y luego continuó. «Primero, tenemos a Ser Andrei Dalt. Luchará por nuestra princesa». Ante sus palabras, Ser Andrei entró en el círculo con paso firme, su armadura ligera pulida, su figura imponente con un escudo ancho en una mano y una espada larga en la otra. El rugido de la multitud aumentó, los puños alzados y los gritos de apoyo llenaron el patio. «Ser Andrei, orgullo de Lemonwood», continuó el locutor con voz resonante de orgullo. «Campeón de nuestra princesa, que defiende su honor». Los vítores se intensificaron, y Ser Andrei alzó la espada en señal de reconocimiento, con la mirada fija y firme. Arianne captó su mirada y asintió, con los labios curvados en una sonrisa de confianza mientras lo observaba colocarse en posición. «Rey es un poderoso caballero», ella notó. «No puedo esperar a ver la cara de ese bastardo cuando esté completamente humillado». El tono del locutor cambió, con un matiz de intriga en su voz. «Y hoy, se enfrenta a un guerrero de más allá de nuestras costas. Un hombre de Volantis que viene a desafiar a quienes recorren el camino de sangre y arena. Él, que tiene a los segundos hijos a su disposición, un guerrero conocido como Vis». Una figura emergió de las sombras, con el rostro medio oculto bajo una tela. Viserys dio un paso al frente, moviéndose con una gracia despreocupada, casi desdeñosa. Vestido con ropas oscuras, sus rasgos Targaryen ocultos por una sencilla peluca, no sostenía nada más que una lanza. Era un arrogante contraste con la figura acorazada de Ser Andrei. Su postura se relajó, su mirada firme. El murmullo de la multitud creció, extendiéndose por el patio, con la sorpresa reflejada en sus ojos al ver a este forastero. ¿Quién era este hombre para cuestionar el honor de su princesa?
Pero mientras permanecía allí, tranquilo y seguro, esos murmullos cambiaron y se transformaron en vítores furiosos y curiosos a medida que se adaptaban a su confianza despreocupada. Ariane entrecerró los ojos, su irritación atenuada por algo más. Un atisbo de miedo. No se trataba de alguien sobrecogido por la multitud ni por el espectáculo. No, se movía como si ya hubiera ganado. ¿Cómo podía un cobarde ser tan arrogante? ¿Acaso lo estaba interpretando mal, ya que su rostro estaba oculto? Ahora. La voz del locutor se alzó entre la multitud. Que comience el duelo. El patio contuvo la respiración mientras Ser Andrei adoptaba una postura firme, con el escudo en alto y la espada lista. Frente a él, Viserys hacía girar su lanza, con una sujeción tan floja que parecía descuidada, y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona bajo la máscara de tela. La tensión se intensificó cuando Andrei se lanzó hacia adelante, con su espada cortando hacia el pecho de Viserys. Viserys esquivó con facilidad, dejando pasar la espada a centímetros, y golpeó ligeramente con su lanza el escudo de Andrei. Un toque juguetón, más una provocación que un ataque. «Consíguemelo, Drey», gritó Ariane con un tono burlón y una sonrisa cada vez más amplia al ver avanzar a su caballero elegido. Cada paso de Ser Andrei era pesado y deliberado, cada golpe de su espada, poderoso y preciso. Era un caballero que hacía sentir seguros a sus aliados y atemorizados a sus enemigos. Pero Viserys era una sombra que se deslizaba a su alrededor, su lanza zigzagueando en el aire con una elegancia suave que parecía casi burlona. La fuerza de Andrei solo se topaba con una evasión rápida y sin esfuerzo, y Viserys se alejaba rápidamente en cada ocasión como si apenas se hubiera involucrado en la lucha. Rata escurridiza. La frustración brilló en los ojos de Andrei. Sus golpes se intensificaron y su respiración se volvió entrecortada mientras luchaba por acorralar a su esquivo enemigo. La expresión de Viserys permaneció inalterada, con una mirada casi divertida. Sus esquivas eran una clara provocación, como si se burlara y gritara que la fuerza de Andrei no representaba ninguna amenaza. Era como una chispa de relámpago bailando en la tierra. La multitud observaba fascinada, con una tensión intensa al percibir el choque de estilos. La fuerza bruta de Ser Andrei contra la agilidad serena y despreocupada de Viserys. Cada parada, cada esquiva fluida, parecía subrayar la diferencia entre ellos, y una oleada de comprensión recorrió a los espectadores al hacerse evidente quién tenía el control. «¡Qué pelea tan aburrida!», dijo Viserys cuando Ser Andrei empezó a jadear y a disminuir el ritmo. Entonces, con un movimiento rápido y calculado, descargó su lanza en un poderoso arco, impactando la hoja de Andrei con precisión. El metal resonó, afilado en el silencioso patio, y la espada de Andrei se hizo añicos bajo el golpe, cayendo al suelo con estrépito. Aturdido, Ser Andrei vaciló, y su agarre se resbaló al dar un paso atrás, momentáneamente indefenso. Viserys ya se había movido, apareciendo detrás de él con una rápida patada en la espalda de Andrei. El caballero voló hacia adelante, y su armadura se estrelló contra el suelo mientras tosía sangre. Su arma quedó hecha pedazos a su lado mientras yacía inmóvil, aturdido en el polvo. Viserys encogió los hombros, con una sonrisa burlona en los labios, y su mirada se encontró con la de Ariane. Inclinó la cabeza, y su voz se alzó en el silencio. Entonces, princesa, gritó con un tono de fingida inocencia, ¿qué significa perder un duelo de honor? Los ojos de Ariane ardían de orgullo herido, la ira latía bajo su mirada al enfrentarse a su desafío. A su alrededor, los susurros crecían, la multitud murmuraba con incredulidad. Ella deseaba poder ver su cabeza en una estaca. No esperaba que la princesa consentida se sintiera tan insultada como para exigir un duelo de honor. Tenía 22 años, y aún así, estaba tan mimada. ¿Cómo podía alguien tan susceptible aspirar a gobernar una tierra como Dorne? Ahora caminaba junto al príncipe Oberyn, quien guiaba a su hermano mayor con una mano. Y a mi lado, cabizbaja, caminaba la princesa, con la mirada orgullosa apagada y un silencio tenso y obstinado. La había avergonzado, y era divertido hacerlo. Al menos ahora estaba callada. «Ah, niños peleando», dijo el príncipe Doran, con la voz suave por la risa mientras trataba de aliviar la tensión con una observación casual. El viejo Viserys podría haberse ofendido mucho al ser llamado niño, pero lo dejé pasar. Doran simplemente intentaba zanjar el asunto con el mínimo alboroto. Pero dejando eso de lado, añadió con tono más cálido, «Sin duda luchas bien, príncipe». Asentí, captando su mirada con una leve sonrisa. Si algo he aprendido, es que lucho mejor cuando hay algo en juego. Y es difícil no disfrutar de un duelo dorniense. Oberyn rió entre dientes, mirando a su hermano.
Tienes un instinto especial para la lanza, dijo, mirándome con algo parecido a la aprobación. Tus movimientos son tan impresionantes que es raro encontrar hombres que no hayan nacido aquí. Me encogí de hombros, manteniendo la expresión serena. Admiro la libertad, eso es todo. Las lanzas son más divertidas que las espadas. Seguimos caminando, y Doran se giraba de vez en cuando para hacerme alguna pregunta o hacer algún comentario casual. Sus palabras eran calculadas, su tono engañosamente suave. No lo dijo directamente como Oberyn, pero él también estaba impresionado por mi habilidad con la lanza. Esa era la razón por la que no había derrotado a Ser Andrei en los primeros 10 segundos. Ariane guardó silencio, aunque podía sentir su tensión, como el filo de una espada esperando su oportunidad de golpear. Después de un rato, el tono de Doran se suavizó a algo más curioso. He oído hablar de tu dragón, príncipe Viserys, dijo con una cautelosa intriga en la voz. Hacía mucho tiempo que Dorne no veía una criatura así. Demasiado, diría yo. Esbozó una leve sonrisa, señal de su interés. Lo miré con una pizca de diversión. Es una voraz y tiene hambre, respondí. Si la saco, seguramente saldrá disparada a cazar. A menos, claro, que tengas carne fresca a mano. Oberyn rió, con los ojos brillantes de comprensión. Aquí es fácil encontrar carne fresca. Doran asintió, pensativo. Tienes suerte, entonces. Hoy mandé descuartizar unas ovejas. Están esperando aquí cerca, por si quieres enseñarnos ese dragón tuyo. Incliné la cabeza y seguí a los dos príncipes por un estrecho pasadizo hasta que salimos a un patio. Varios cadáveres de ovejas colgaban de cuerdas, flácidos y sin vida. Detrás de ellos, había una granja donde ovejas vivas comían hierba. Era una escena triste, pensándolo bien. El aire estaba tranquilo, impregnado de olor a sangre, y el cielo se oscurecía, proyectando largas sombras sobre la escena. Debería bastar, dije, y me detuve ante los cuerpos, mirando a Doran, Oberyn y Ariane, con la mirada fija al frente. Levanté una mano y chasqueé los dedos. Todos observaron cómo el aire se agrietaba, abriéndose con un escalofrío mientras el espacio mismo parecía desgarrarse. De esa grieta, una figura del tamaño de un perro saltó hacia adelante, un destello de escamas brillantes y garras afiladas. Mi Viserion aterrizó con una gracia rápida y silenciosa, con los ojos brillantes y hambrientos clavados en la carne colgante. Sin embargo, ella no tenía prisa en comerlo. En cambio, se abalanzó sobre la oveja viva en la granja de atrás. Se abalanzó, aferrándose a una de las bolas de pelo blanco con sus afilados dientes, desgarrando la carne. Un gruñido bajo escapó de su garganta, seguido de una llamarada, que carbonizó a la oveja con un chisporroteo crujiente antes de que pudiera siquiera gritar. Las llamas también alcanzaron media docena de barcos más, quemándolos vivos. Ariane jadeó al sentir el olor a carne quemada inundando el patio mientras devoraba su comida. Sus gruñidos eran un retumbar profundo y satisfactorio. Tu dragón, Viserion, ha matado una oveja. Has recibido puntos de experiencia. Tu dragón, Viserion, ha matado una oveja. Has recibido puntos de experiencia. Tu dragón, Viserion, ha matado una oveja. Has recibido puntos de experiencia. Has subido de nivel. Nivel 11. Los tres observaban la escena con los ojos abiertos, la boca abierta y rostros que mezclaban asombro y fascinación. Pero fue la expresión de Ariane lo que me llamó la atención. Su ira inicial se transformó en algo más profundo, su mirada amplia y paralizada, una expresión de reverencia se apoderó de sus rasgos al contemplar a Viserion devorando la comida. La ira que había endurecido su mirada se suavizó, reemplazada por algo parecido a la reverencia, como si se viera a sí misma cabalgando sobre el dragón en el futuro. Sus hijos haciendo lo mismo. Esto no era un simple espectáculo, ni una criatura de feria en exhibición. Era un dragón, y todos comprendían lo que implicaba. También comprendían que era mío. Los jardines acuáticos de Dorne poseían una quietud que podía arrullar hasta las mentes más agudas. El suave murmullo de las fuentes se mezclaba con los tenues gritos de los niños que jugaban en los estanques a la sombra, cuyas risas se mezclaban con el suave murmullo de las olas en la distancia. Las palmeras se mecían suavemente, sus sombras se extendían por los senderos de baldosas que serpenteaban entre el agua y los cítricos de los jardines. El olor a sal flotaba en el aire, mezclándose con la fragancia de las flores de azahar, mientras la cálida brisa acariciaba los bordes de las cortinas de seda que colgaban de los arcos del antiguo palacio. Doran Martell avanzaba despacio, con pasos lentos, apoyado ligeramente en el brazo protector de Oberyn.
El hermano menor había adaptado su paso rápido y natural al ritmo mesurado de Doran. Ninguno de los dos habló mientras salían de los jardines y ascendían a la tranquila sombra de los pasillos del palacio, donde la luz del sol se suavizaba hasta convertirse en un ámbar tenue y se filtraba a través de las ventanas. Dentro de una gran cámara, Oberyn ayudó a Doran a subir a un diván bajo. El príncipe mayor se recostó con un suspiro silencioso, con una mano apoyada ligeramente en el reposabrazos y la otra levantada para frotarse la sien. Entonces, Oberyn rompió el silencio mientras se apoyaba en el respaldo de una silla tallada, con la mirada fija en su hermano. ¿Qué opinas de él? Después de ver su estilo de lucha, y ese dragón, Doran cerró los ojos brevemente como para acallar la emoción de Oberyn. ¿Dijiste que primero quiere invadir los ejércitos de los 5 reyes por su cuenta? Preguntó con voz lenta y calculada. Oberyn asintió, sin poder contener una sonrisa de suficiencia. Eso dice él. Doran volvió a abrir los ojos, tamborileando ligeramente con los dedos en el reposabrazos. Entonces no veo ninguna razón para no apoyarlo. La sonrisa de Oberyn se ensanchó, y su mano golpeó brevemente el respaldo de madera de la silla al enderezarse. Así que estás de acuerdo, dijo, con la satisfacción patente en su voz. Sabía que verías la oportunidad en esto, hermano. Esto va a ser grande. Doran ladeó la cabeza. Su sonrisa, débil pero mordaz, era evidente. Ya lo veo. Si fracasa, ¿qué perderemos? Preguntó con voz suave. Si muere, nadie lo rastreará hasta Dorne. Nadie sabrá que alguna vez estuvo en nuestros jardines. ¿Y los segundos hijos? Se retirarán al otro lado del mar angosto, y nosotros no sufriremos daño alguno. Oberyn rió levemente, con un brillo penetrante en los ojos. Pero si no muere, entonces conseguiremos el trono de hierro, terminó Doran, con un tono más frío, como el filo de un cuchillo oculto en la calma. Sus ojos se encontraron con los de Oberyn. Un leve atisbo de ambición compartida se cruzó entre ellos. No les interesaba el trono porque quisieran gobernar el reino, sino porque si contaban con un rey en quien confiar para que se sentara en él, por fin podrían impartir justicia. Nos vengaremos, añadió Oberyn, ahora en voz baja. Esta vez no había sonrisa, solo una ansia salvaje que se cernía sobre sus palabras. La mención de la venganza flotaba en el aire como humo. Su mano se flexionó contra el respaldo de la silla. Eres más sabio que yo, hermano. Sé que es fuerte, pero, ¿crees que está listo? Creo, dijo Doran en voz baja, que no le queda más remedio que serlo. Los rumores sobre él no son ciertos. Es un hombre fuerte, y hombres como él no llegan tan lejos sin fuego en la sangre. Pero, el fuego no basta. Hizo una pausa, mirando a su hermano con expresión preocupada. Observaremos. Esperaremos. Oberyn asintió lentamente, pero el brillo de sus ojos no se había desvanecido. Observar no es tan divertido, pero supongo que la paciencia tiene su utilidad. Siempre es así, murmuró Doran. Los dos hermanos guardaron silencio un momento. El tenue sonido del agua de los jardines se filtraba en la habitación como un susurro. Entonces Doran asintió, y Oberyn aplaudió para que los sirvientes lo oyeran. Traigan licor rico. Pronto tendremos invitados. La luz dorada del sol poniente se filtraba a través de las estrechas ventanas de la sala de reuniones, proyectando sombras sobre los muros de piedra. La tarde caía sobre Dorne. El aire cálido traía consigo una quietud solo interrumpida por el zumbido ocasional de las fuentes a lo lejos. Viserion yacía despatarrada en mi regazo, su pesada figura subía y bajaba con su respiración. De vez en cuando, sus exhalaciones venían acompañadas de un ronquido débil y agudo que sonaba más como el chasquido de un látigo que como el suave murmullo del sueño. Era extrañamente entrañable, aunque me preocupaba cuánto tiempo podría sostenerla con mi cuerpo. Pronto se volvería mucho más grande que yo, lo suficiente como para cargarme y demás. Por otro lado, eso no estaba mal. Debería estar esperándolo con ilusión. El príncipe Doran, cómodamente sentado frente a mí, observaba a Viserion con manifiesta fascinación. Sus dedos tamborileaban suavemente contra el reposabrazos de su silla, con expresión pensativa mientras su mirada recorría su pequeña figura escamosa. ¿Cuánto crees que crecerá? Preguntó tras un momento, rompiendo el silencio. He tenido el raro lujo de ver los cráneos de los últimos dragones de la Fortaleza Roja, lo poco que quedaba de ellos. Apenas tenían el tamaño de un gatito cuando murieron. Pero entrecerró los ojos ligeramente, como si comparara la forma de Viserion con su memoria. Ya es más grande. ¿Tienes alguna idea de cuánto más grande podría llegar a ser? Miré a Viserion, pasando una mano distraídamente por su espalda abultada.
No estoy seguro del tamaño exacto, admití, aunque mi voz denotaba cierta seguridad. Pero crecerá más que este castillo. Mucho más. Doran arqueó las cejas al oír eso, con un destello de intriga en su rostro. A su lado, Oberyn soltó una risita, tamborileando con los dedos contra la empuñadura de su lanza mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. Una afirmación atrevida, murmuró Doran, aunque no había incredulidad en su tono. Más grande que el castillo, sería digno de ver. Así será, dije simplemente. No puedo esperar a verlo, dijo Kinvara sonriendo. Doran soltó una breve carcajada y negó levemente con la cabeza. En fin, dejemos a los dragones de lado por ahora. Dime, príncipe Viserys. Oberyn me dice que pretendes desafiar a los 5 reyes. ¿A cuál de ellos piensas atacar primero? ¿Y cómo imaginas que Dorne contribuirá a tu causa? Me recliné ligeramente, apoyando los dedos ligeramente en el costado de Viserion mientras reflexionaba sobre su pregunta. Los 5 reyes. Joffrey Baratheon, Stannis Baratheon, Renly Baratheon, Balon Greyjoy y Robb Stark. Balon Greyjoy era una idea de último momento, apenas merecía el aliento que me tomaba recordar su nombre. Era un viejo tonto y aislado que jugaba a un juego que le superaba, su influencia apenas rozaba los límites del continente. Renly Baratheon era una amenaza aún menor, un impostor condenado a morir antes de poder lograr nada significativo. Robb Stark, el joven lobo, era una preocupación mayor. Sus ejércitos eran formidables, y sus victorias ya habían grabado su nombre en la historia. Pero Robb Stark, a pesar de su fuerza, no era mi mayor enemigo. Era ingenuo, demasiado honorable para su propio bien y demasiado alejado de mis objetivos inmediatos. Eso dejó a Stannis y Joffrey. Stannis Baratheon siempre había sido una amenaza. En otra época, la línea temporal original habría llegado a las murallas de desembarco del rey, con su reivindicación reforzada por el fuego y la sangre de su fe. De no ser por la intervención de Tywin Lannister, podría haberlo logrado. Mi presencia, un efecto mariposa, podría inclinar la balanza a su favor esta vez. Pero el verdadero premio no era ninguno de ellos. Como un halcón, mis ojos siempre habían estado fijos en desembarco del rey. Joffrey Baratheon. El bastardo se sentaba en el trono de hierro. Un niño rey henchido de arrogancia y crueldad. Le gustaría, como a cualquiera de los otros 5 reyes, pero su muerte no sería lo suficientemente rápida para mi gusto. Ese bastardo era un cabrón irritante, y lo quería muerto ya. Tanto por lo que había presenciado en la serie como por mi orgullo, ya que Viserys lo odiaba más que nadie, ya que era él quien se sentaba en el trono en ese momento. Además, atacar desembarco del rey sería un ataque directo al corazón del reino. Sumería el continente en el caos, creando una oleada que podría derrotar a los jugadores restantes más rápido de lo que podrían reaccionar. Y lo más importante, Joffrey, ese bastardo, desembarco del rey, dije por fin, con mi voz interrumpiendo el silencio de la habitación. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios al cruzar la mirada con Doran. Planeo matar a Joffrey Baratheon. La expresión de Doran permaneció tranquila, pero en sus ojos brilló algo indescifrable. Oberyn sonrió y luego dejó escapar un silbido bajo, reclinándose con una sonrisa lobuna. No te falta ambición, murmuró Doran. Su tono tenía una nota de aprobación debajo de la cautela. Después de los ejércitos, respondí con suavidad, la ambición es lo que gana las guerras. El juego había comenzado, y desembarco del rey era mi primer movimiento. Estaba deseando irme. Viserys Targaryen era extremadamente arrogante y orgulloso de su linaje, así que al menos había leído su historia de joven. Pero eran viejos recuerdos. Yo los tenía, pero ahora estaban un poco borrosos. Así que los estaba releyendo. Me apoyé en el marco de la cama, con el grueso tomo en las manos. Las páginas estaban llenas del legado de mi linaje, las victorias y los fracasos de los Targaryen que me precedieron. Las palabras se difuminaban ligeramente al leer en voz alta. La cadencia de mi voz llenaba la silenciosa habitación. El rey Daeron I, el joven dragón, toma el trono y casi inmediatamente lanza una invasión de Dorne, que se había mantenido desafiante e independiente desde el desembarco de Aegon. Mi voz se fue apagando y la siguiente línea quedó flotando en el borde de mi lengua cuando Kinvara, sentada en el borde de la cama, me interrumpió. Al final, perdió 60.000 hombres y su propia vida a la tierna edad de 18 años, dijo con naturalidad, con un tono sereno y despreocupado. Se pasó los dedos por el cabello húmedo mientras se aseaba frente al espejo. Sus mechones rojos como el fuego reflejaban la suave luz de las velas. Parpadeé, con la irritación asomándome antes de fruncir el ceño. Me arruinaste la lectura. Kinvara me miró por encima del hombro, con una pequeña sonrisa traviesa en los labios.
Vamos, es sabido por todos. Eres el último dragón, ¿verdad? ¿No debería todo esto serte natural ya? Chasqueé la lengua y cerré el libro de golpe. Ya lo he leído, pero no es que lo recite todas las noches. Y además, añadí, entrecerrando los ojos al ver su sonrisa burlona, es más divertido sin interrupciones. Un golpe resonó en la puerta antes de que pudiera responder, un sonido vacilante e incierto. Miré a Kinvara, quien arqueó una ceja en un gesto de pregunta silenciosa, antes de preguntar, ¿quién es? Soy yo, la voz del otro lado era suave, insegura. Ariane. Kinvara me miró, y su sonrisa se profundizó al levantarse de la cama con una gracia casi depredadora. Asentí brevemente y la puerta se abrió con un crujido. Ariane Martel entró y se detuvo cuando su mirada se posó de inmediato en Kinvara, que estaba de pie junto a la cama, con el cabello húmedo y movimientos deliberados mientras se ajustaba la túnica. Por un instante, la habitación quedó sumida en el silencio. La expresión de Ariane era tensa, con los labios apretados en una fina línea mientras nos miraba a ambos. Kinvara rompió la tensión con una sonrisa, dando un paso al frente y colocando brevemente una mano sobre el hombro de Ariane. El Señor de la Luz brilla sobre ti, dijo con suavidad antes de pasar junto a ella y salir de la habitación. Los ojos de Ariane se crisparon al verla irse, y apenas logré contener la risa que me subía al pecho. Kinvara era una troll y sabía exactamente lo que hacía. Acaba de salir del baño, dijo Ariane en voz baja pero cortante, mientras me miraba de nuevo. ¿En tu habitación? ¿Por qué? ¿Y? Respondí, reclinándome contra el marco de la cama, con expresión neutra mientras apoyaba el libro en mi regazo. ¿Por qué se estaba peinando aquí también? Preguntó. Sonreí levemente, ladeando la cabeza. Ay, princesa, tú deberías saber mejor que nadie por qué. Antes la estaba obligando a morder las sábanas. Sus ojos brillaron de ira cuando dejé el libro a un lado con naturalidad. ¿Qué necesitas? Ariane se burló, cruzando los brazos sobre el pecho, ignorando mi pregunta. ¿Y aún así me juzgas como si fuera la puta? Me encogí de hombros con tono ligero mientras me inclinaba ligeramente hacia adelante. Creo en la analogía de la llave y la cerradura. ¿No es popular en Dorne? Su ceño fruncido se profundizó, y yo reí, continué. Una llave que puede abrir muchas cerraduras es una llave maestra, pero una cerradura que se puede abrir con muchas llaves, cállate. Su voz era cortante mientras me miraba con furia, con los ojos encendidos. Ya he oído ese dicho estúpido. Las mujeres no son objetos. Los hombres tampoco. Los comparé con llaves. ¿Quién se ofende? Me recosté de nuevo, viendo la irritación en su rostro. Solo estoy bromeando, princesa. Aunque sí, no mentía cuando dije que esas son mis preferencias. Puede que sean hipócritas, pero son mías. Seguro que no puedes juzgarme por eso. Ella apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Su silencio decía mucho. Se extendió un instante entre nosotros, cargado de tensión tácita, antes de que ella suspirara y se enderezara. He oído que te vas pronto. Así que, lo he decidido, empezó, ahora con un tono más tranquilo. ¿Decidir qué? Pregunté, fingiendo desinterés mientras volvía a coger mi libro. El compromiso, dijo con voz más firme. Reanudaré la propuesta. Como perdí el duelo. Dejé el libro de golpe, y el sonido resonó por la habitación mientras la miraba fijamente. No me batía en duelo por tu mano, mujer. ¿Cómo que aceptas la propuesta? Mi tono tenía un matiz de fastidio. Fui yo quien la rechazó primero, no tú. No quiero una mujer que se abra de piernas para todo el mundo. No. Sí, la interrumpí con un gesto de la mano. Solo para quienes amas. Lo mismo digo. Me levanté de la cama con movimientos pausados al cruzar la habitación. Ariane retrocedió instintivamente, pero su arrogancia flaqueó al verme acercarse. Te equivocas, princesa, dije en voz baja mientras su espalda chocaba contra la pared. Tu padre y tu tío ya me prometieron su apoyo. No me ofrecieron la mano porque sabían que no la quería. No hacía falta. Has perdido tu influencia. Sus ojos se abrieron y un destello de duda cruzó su rostro mientras me miraba. ¿Qué? Continué, extendiendo la mano para sujetarle la barbilla con firmeza. ¿Ver a mi dragón te volvió tan codiciosa? ¿Por eso crees que el matrimonio es ahora la decisión correcta? Me miró parpadeando, y su desafío se transformó en algo más vulnerable. Su mirada era lúcida y sus labios temblaban. Eres horrible, susurró. Este mundo es cruel, Ariane, respondí, soltándole la barbilla al dar un paso atrás. No me odies por ser sincera. ¿Quieres saber por qué no me casaré contigo? Me giré y la miré por encima del hombro. Porque no lo necesito. Tu padre ya me prometió su apoyo.
No te necesito. Su silencio era pesado, su orgullo claramente herido, pero lo ignoré. Ven aquí, dije con tono autoritario. Ariane dudó, pero algo en mi mirada la obligó. Lentamente, dio un paso adelante. Quédate a mi lado, le dije. Dudó un momento, pero finalmente se acercó y se sentó a mi lado. Tenía los ojos ligeramente temblorosos, el nerviosismo se reflejaba en su rostro mientras tragaba saliva con dificultad. Extendí la mano y pasé los dedos por su cabello, dejando que los sedosos mechones se deslizaran entre ellos. Eres hermosa, dije, con la voz más suave. Pero la belleza por sí sola no gobierna el mundo. La fuerza sí. Su mirada parpadeó, la confusión y algo más se mezclaron en su expresión. ¿Quieres ser reina? Pregunté, levantándole la barbilla para que me mirara a los ojos. No estoy seguro de si eres apta para serlo, ya que te ofendió tanto un simple rechazo que exigiste un duelo de honor. Él dijo. Pero supongo que todos deberían tener una segunda oportunidad. Te la daré. Si quieres demostrar tu valía, quédate cerca de mí. Muéstrame tu lealtad, tu fuerza y, quizás, quién sabe qué te depara el futuro. Sus labios se separaron en estado de shock, pero no salieron palabras. ¿Qué? Ya me oíste, dije con voz serena mientras le rozaba la mejilla con el pulgar. Me gustan las mujeres. Kinvara me brinda calidez y consuelo, pero busco algo más. Necesito a alguien con ambición, pasión y la capacidad de estar a mi lado. Así que creo que necesito más mujeres en mi vida y en mi cama, dije, mientras ella se removía inquieta. Planeo convertir a las hijas de los altos señores en mis amantes. Confío en que no me juzgues. Al fin y al cabo, los dornienses no juzgan la lujuria de un hombre. Tú. Entonces, ¿cuándo termine de conquistar la tierra? La interrumpí. Elegiré a mi reina entre mis amantes. Recorrí su barbilla con un dedo, levantándola lentamente y haciendo que sus ojos se fijaran en los míos. No se basará en su pasado ni en cuántos hombres se acostaron. Sino en cuanto he acompañado a su compañía, mi mirada se detuvo en la suya, manteniéndola en su sitio. ¿Qué dices, princesita? ¿Quieres ganártelo, no? La habitación quedó en silencio, la tensión era espesa mientras su respiración se agitaba, y me recliné hacia atrás, con una leve sonrisa en mis labios. Ariane Martel nunca iba a ser mi reina. Ni en esta vida, ni en ninguna. Pero, por Dios, era demasiado ardiente como para que otro hombre la poseyera. No, la quería destrozada bajo mí, con sus gemidos resonando con la rendición. Reina Ariane, murmuré, dejando que las palabras fluyeran como una dulce provocación. Suena bien, ¿verdad? La reina de los dragones. La primera jinete de dragón en siglos que no es una Targaryen. Mi mirada se clavó en la suya, y observé cómo se le cerraba la garganta al tragar, atrapada en la red de mis palabras. Dime, princesa. ¿No te gustaría montar un dragón algún día? Ese sí, susurró con voz temblorosa, su mirada llena de algo crudo e indómito. Dioses, esta mujer era codiciosa. Me gustó eso. Bien, dije simplemente antes de extender la mano y jalarla hacia mí con un movimiento brusco. Su cuerpo era ligero y mi fuerza, insuperable. Aterrizó en mi regazo, con la respiración entrecortada al presionar sus suaves curvas contra mí. Puedes montar una ahora mismo. Me abrazaron con fuerza y sus uñas se clavaron en mis hombros mientras se acostumbraba a la sensación. Me recosté, sujetando su rostro con las manos y con la mirada fija en sus ojos plateados. Ahora, princesa, dije sonriendo. Veamos qué tal montas. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.